Cordial saludo, mi nombre es Alberto López, uno de los pastores de la iglesia South Mountain Community Church. Quisiera saludarlos a todos. ¿Quiénes nos acompañan hoy por primera vez? ¿Quién está hoy acá por primera vez? ¿Hay alguno que venga hoy por primera vez? ¿No? ¿Estamos los de la casa? Oh, muy bien. Y a los que nos están viendo y nos siguen en nuestro canal de YouTube y en Facebook, quiero darles una cordial bienvenida. Un saludo muy especial. Gracias por hacer su tiempo. Quiero agradecer la confianza que depositan en nosotros. Esto es un regalo que me trajo una de las jóvenes que asisten a la iglesia. En su tiempo de cuarentena, es una niña que ha estado con su padre y con su madre, recibiendo nuestro amor, nuestro aprecio con mi esposa. Y esta mañana nos trajo esto. Y dice por acá, y me pone una cita bíblica, que es la segunda de Timoteo, capítulo 1, verso 9, y quiero leérselas. Dice: pues Dios nos salvó y nos llamó de una vida santa a una vida santa, no por nuestras propias obras, sino por su propia determinación y gracia. Nos concedió esta fe en favor de Cristo Jesús antes del comienzo del tiempo. Para una persona que conocimos hace poco tiempo, que está experimentando venir a esta iglesia por menos de un año y que es una joven, para nosotros esto es una alegría y es una victoria para el Señor. Entonces yo quiero pedirle a usted que le dé la gloria a Dios y lo aplauda por esta oportunidad. Ese es el trabajo y el fruto del trabajo de nuestros líderes de jóvenes, de nuestros servidores, de todo el equipo y de todos ustedes que con sus ofrendas, con sus donaciones que hacen de amor a la iglesia podemos llegar a estos jóvenes. Hoy estamos viendo nuestra segunda parte de la serie Dilema, y vimos en la semana anterior uno de los dilemas interesantes. En el de hoy vamos a hablar acerca de la absolución de Dios. Realmente Dios no necesita absolución, que Dios es Dios. Dios es perfecto, Él es bueno, Él es perfecto, Él es absolutamente bueno, totalmente bueno. Él no necesita ni el perdón suyo ni el perdón mío, pero el dilema de hoy nos lleva a que la humanidad entera culpa a Dios de absolutamente todo y pone en la responsabilidad de Dios muchas cosas. Incluso los que no creen en Dios se atreven a decir que la religión o que la fe o que los cristianos o los que en un modo u otro seguimos a Jesús somos responsables de muchas cosas que hoy suceden y que hoy pasan. La tesis de la serie que quiero que recordemos, y me pueden seguir en las pantallas, es que la verdad puede reparar lo que se ha roto. La verdad que nosotros tenemos en nuestra vida y la verdad de la palabra de Dios y la que recibimos de parte de Dios puede reparar todo lo que se ha roto. Imagínese usted por un momento conmigo. Digamos que usted se fue de pesca, está pescando. Usted se va en un bote y va en ese bote, y en ese bote no caben sino, digamos, 6 personas. Es un bote de pesca, no es muy grande, es un bote pequeño. Y usted está pescando, pero está allá en el mar abierto y de repente se hunde un barco y usted ve cómo se hunde ese barco. Usted ve ese barco hundirse y usted ve que hay personas clamando por ayuda. Entonces usted corre y se va con su bote a rescatar a esas personas. Pero resulta que tiene 10 personas para subir a su bote y en su bote ya hay 6. Perdón, en su bote hay 4 y no le caben sino 2 personas. ¿Cómo usted toma la decisión a cuál de esos que están ahí vivos se va a llevar y le va a salvar la vida y a cuál de esos va a dejar morir? Porque en ese momento en sus manos está la decisión de salvar a unos, pero tener que dejar a otros, porque en el bote no caben. Y si se suben todos al bote, se hunden todos y se mueren todos. Es un dilema, ¿verdad? Eso es un ejemplo de un dilema. Y así, la pregunta es, ¿cómo superas tú los dilemas? Cuando tus opiniones están divididas. Es más, cuando no sabes qué vas a hacer o no tienes una respuesta en lo que vas a hacer. La pregunta, que la pueden ver en sus pantallas, que nos hacemos hoy en el tema de esta serie, y es una pregunta que es frustrante, pero que es una realidad. Y es, ¿qué hago cuando a mí me rasgan en dos? Yo no sé si usted ha visto un papel usted lo rasga en dos, un billete usted lo rasga en dos, cualquier pieza usted la rasga en dos y queda completamente rota. Por más que usted la quiera pegar, le ponga cinta y la arregle, la huella queda ahí y está completamente rota, ¿cierto? Ahora, en esta serie yo quiero ayudarlos a ustedes a conocer las verdades útiles que están en la palabra de Dios,
para que usted pueda tomar decisiones difíciles en tiempos difíciles. Hoy estamos viviendo tiempos difíciles. La humanidad entera vive tiempos difíciles. Las manifestaciones que se suceden por la causalidad de la violación del derecho a la vida de una persona de color hoy en este país ya contagian a Europa. Y no en poco van a contagiar a América Latina y a otras naciones. Hoy estamos viviendo tiempos difíciles. Entonces hoy a las personas que nos ven, a ustedes que están acá, a los que no nos ven, a los que no quieren vernos, a los que la verdad que les hemos dado y los ha confrontado en sus vidas, los ha incomodado, hoy quiero decirle que estamos viviendo momentos difíciles y necesitamos tomar decisiones. Quiero hablarles de lo que significa el dilema. Dilema en el idioma griego significa una doble proposición, es una doble propuesta. Y existen dilemas éticos y los dilemas éticos se conocen como los dilemas morales. La palabra dilema viene desde el tiempo antiguo, no es una palabra moderna, es antigua. Históricamente ha existido y los dilemas han existido desde la creación. Entonces no estamos hablando de un problema que no conocemos o que no podemos abordar o en el cual Dios no nos puede ayudar. Pero los dilemas que hoy más vive la humanidad son los dilemas morales, porque hay que elegir entre dos situaciones y entre dos opciones. Usted tiene que elegir entre blanco o negro. Usted no se puede quedar en el gris. Entre el calor o el frío, no puede ser tibio. Eso es lo que usted tiene que llegar a hacer. En tales casos, hay pautas éticas que Dios nos ha dado y que como personas nosotros podemos usar para encontrar un resultado satisfactorio en nuestras vidas. Y esa es la forma en la cual Dios quiere tratar con nosotros y por eso estamos haciendo esta serie, que entre otras fue planificada hace un año sin saber que todo esto venía y que las cosas pasarían. Pues esta serie nos cae como anillo al dedo hoy para todos y para la humanidad entera quizá. Y el dilema de hoy, así como ustedes lo van a ver en sus pantallas, es que si Dios es amor, entonces, ¿por qué demanda justicia? Si Dios es amor, pues nos perdona, nos puede perdonar, pero no demandar justicia para ese perdón. Sencillamente decir, no, yo los perdono y ya. Y no demandar justicia. Es decir, todas las personas que cometen un crimen, se les perdona, pero no pagan por el crimen. Entonces la pregunta es, ¿por qué se necesita la justicia y el amor? Quizá a lo mejor este no sea un dilema que a usted lo trasnoche, pero alguna vez en su vida se le ha tenido que cruzar ese dilema donde usted dice, pero si Dios me ama, ¿por qué tengo que vivir las consecuencias de mis pecados? ¿Por qué tengo que pasar por la consecuencia de esto? Si Él ya me perdonó, ¿por qué tengo que vivir la consecuencia? Amor y justicia son dos herramientas que solo le pertenecen a Dios en la perfección. Y hoy yo lo voy a llevar a usted por este camino para que usted pueda entender y pueda comprender que Dios merece ser reconocido por la absolución de nuestros pecados y no más bien nosotros querer absolver a Dios por errores que Él no ha cometido. Mire lo que dice un dilema en un famoso pasaje del Antiguo Testamento, que incluso lo leímos la semana anterior, pero que es parte importante en esta serie, en Éxodo 34, 5 al 7. Dice, el Señor descendió en la nube y se puso junto a Moisés. Luego le dio a conocer su nombre, Dios le dio a conocer su nombre. Pasando delante de él, proclamó, Dios mismo, el Señor, Dios clemente y compasivo, lento para la ira, grande en amor y fidelidad, que mantiene su amor hasta 1000 generaciones después y que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, pero que no deja sin castigo al culpable, sino que castiga la maldad de los padres en los hijos y en los nietos hasta la 3ª y la 4ª generación. Toda persona que haga cosas en contra de Dios, del amor de Dios, de la justicia de Dios, del dilema ético, moral, de la ley moral de Dios, de esto, toda persona no se quedará sin castigo. Yo no me voy a quedar sin castigo. Yo voy a recibir mi castigo si hago esto. Así sea un pastor, así lea la Biblia, así haga un devocional todos los días por la mañana,
todos los días a las 7 de la mañana me pongo a hacer un devocional y guíe a otros. Así me haya ganado media ciudad para Cristo. Todos vamos a pasar por ahí porque amor y justicia le pertenecen a Dios. Entonces, Dios ama y castiga. Y Dios ama y castiga porque sería una contradicción si Dios, que es el que gobierna todo y lo ha creado todo, simplemente es un Dios benevolente que no enseña y no educa y no corrige a los que Él ama. El Señor no nos manda un castigo, Él permite que la consecuencia de nuestra falta, la consecuencia de nuestro pecado, de nuestro error, Él permite que la vivamos en carne propia para que aprendamos una lección. Dios lo permite. Ahora, si tú tomas este dilema, como mucha gente lo ha tomado, el dilema de la cruz es que ven a Dios como un padre vengativo, que mandó a su hijo a la tierra y lo crucificó injustamente. Lo crucificó injustamente porque castigó a su hijo por delitos que ni siquiera él cometió. Porque en realidad Jesús vino a pagar por los pecados de la humanidad, pero él no cometió pecado. Entonces será un padre Dios injusto, un padre abusivo, abusador de sus hijos, que abusó de su hijo y lo puso en una cruz. Muchos dicen eso. Muchos que no creen, muchos que van en contra de la fe, muchos que atacan al cristianismo. Pones ese dilema, pues si Dios es bueno, entonces abusó de su hijo, lo puso a sufrir, lo colgó en una cruz. ¿Qué padre crucifica a su hijo? Muchas personas nos pueden decir esto. Para muchos eso los divide en dos, los rasga, porque sus emociones no pueden con ellas y se sienten que se rompen por dentro. Porque en la forma posmoderna, como hoy la humanidad ve lo que vivimos, no es igual como antes. El resultado de todo lo que estamos viendo hoy es el haber sacado los valores morales de las escuelas, el haber sacado la palabra de Dios de las escuelas, el habernos olvidado de enseñarle al Señor la bondad a los hijos de los hijos de los hijos, lo que es Dios y el amor de Dios, y que pertenecemos y somos parte de una creación. Eso es lo que ha destruido lo que Dios nos ha entregado, y nosotros somos responsables, porque como les enseñé la semana pasada, el Salmo 115 verso 16 dice que los cielos le pertenecen a Dios, pero la humanidad no fue entregada a nosotros. Tú y yo somos responsables. Entonces, a este dilema, ¿hay alguna salida? Sí la hay. Hay una salida, porque ahí es un error de comprensión. La palabra de Dios habla de el Hijo de Dios, pero la relación que nosotros hemos hecho por años, y ustedes no me dejan mentir, en nuestras culturas, es que hemos visto a Dios, a Jesús, un hombre de 33 años, y lo hemos dejado como un niño inocente. Y al dejarlo como un niño inocente, confundimos un hijo con un niño. Porque cuando a nosotros o a una madre le hablan de sus hijos, ella no se imagina al grandulón. Usted le dice a mi mamá, es que es su hijo, y ella no se imagina a este grandulón que va a cumplir 50 años, que comete un error. Ella se imagina al bebecito que cargó cuando le hablan de su hijo. Porque es el amor de una madre. Y a veces relacionamos eso con el mismo Dios y nos imaginamos a Jesús como ese niño bueno, perfecto, pero no, Jesús era perfecto y Jesús se hizo hombre y creció. Y cuando la Biblia habla de esto, tenemos que hacer una conexión entre amor y justicia, porque no está hablando de un niño. Comencemos a corregir este error con lo siguiente. Primero, el amor y la justicia no son enemigos sino amigos, y eso es una verdad que ustedes pueden leer en sus pantallas. El amor y la justicia no son enemigos sino son amigos. El amor requiere de la justicia para poder ser demostrado, y la justicia requiere del amor para poder ser ejecutada. La justicia sin amor no es justa, y el amor sin justicia es inexistente. Por eso este dilema lo resuelve solamente Dios. El amor es libremente elegir a otra persona o pagar por otra persona. Jesús eligió libremente pagar por tus pecados y por los míos. Pero eso no nos da una carta abierta para vivir cometiendo pecado cada vez que se nos antoje, o violando las leyes, la Constitución, las normas, y respetando a las autoridades que están en la tierra, o violando los derechos fundamentales de los seres humanos, como el derecho a la vida. Eso no nos da ningún derecho. La justicia muestra
que nosotros debemos hacer algo para pagar por lo que hemos hecho. Entonces, la justicia nos permite entender esto. Ella exige a alguien pagar por su responsabilidad. La justicia nos lleva a ser responsables. En este país le llaman a eso accountability, responsabilidad, es decir, extreme ownership, responsabilidad extrema, donde usted, si es el líder en una iglesia y le entregan un ministerio, usted no le saca excusas a Dios diciendo, no, es que yo me voy de la iglesia o yo no presto más mi servicio en la iglesia porque es que no me hacen caso los de ese grupo que me dieron. No, usted ora al Señor, usted se vuelve ejemplo para ellos, se vuelve luz en medio de ellos, usted está para ellos y usted hace un sacrificio vivo por ellos, porque es la tarea que Dios le entregó. Entonces nadie, ni los padres tienen excusa para esconder su responsabilidad ante Dios por sus hijos, porque hasta 4 generaciones vamos a ser responsables. Es decir, yo voy a ser responsable por mis hijos, por mis nietos y por mis bisnietos. ¿Cómo la ve? Y lo mismo usted. Entonces todavía no la ha sacado tan barata como se imaginaba. Todavía nos toca trabajar, nos toca trabajar. Yo por eso hoy me alegro que tengo aquí a mi suegra, porque yo soy de la generación de ella. Yo soy de su generación, yo estoy casado con su hija. Ella es mi madre y ella me adoptó como un hijo y mi mamá adoptó a mi esposa como su hija. Nosotros entramos en esa generación y ella va a ser responsable por esa hija, por mis hijos y por sus bisnietos. Entonces ella todavía me puede hablar a mí, así sea la suegra, cuando yo esté saliéndome de lo que es normal y justo. Y me va a decir, venga un momentico, ¿qué es lo que usted está haciendo? Se está equivocando, por favor. Esos muchachos van a ver eso en usted y es un mal ejemplo. Suegra, no se meta. Pues la suegra se puede meter y a lo mejor lo salva. No se ha visto eso que a uno lo salva la suegra, eso no se ha visto, pero puede ser un milagro. Entonces, la justicia es parte del estándar de Dios y está relacionada con nuestra manera de vivir, de comportarnos. Ahora, el amor paga por alguien. Así como lo ven en sus pantallas, el amor paga por alguien. El amor cuesta. Vieron que esta semana anuncié que estábamos repartiendo comidas. ¿Quién tuvo la oportunidad de participar en la repartición de las comidas? Hans y Juan y tú, ¿verdad? Bueno, ¿cómo ha sido esa experiencia? Pónganse de pie y cuéntenos. A ver, Juan. Y para ti como mamá, ¿cómo ha sido? A ver, para ti, Hans, ¿cómo fue? De Dios, muy bien. Muchas gracias. Así es. Y dele usted el aplauso a Dios, porque 1000 comidas hemos podido entregar. 1000 comidas. Hemos alimentado durante 3 semanas un promedio de 1000 niños que no tienen comida. Eso es lo que hacen sus ofrendas, eso es lo que hacen sus donaciones. No son para que el pastor se compre la última Land Cruiser, ni la última Lincoln, ni nada de esas cosas, ni el jet, porque aquí los pastores volamos pero en compañías comerciales y a nosotros nos toca pagar el tiquete. Entonces, en este orden de ideas, el amor cuesta, el amor cuesta. Yo no puedo decir que yo lo amo a usted si yo no le doy mi confianza. Y seguramente que todos vamos a defraudar la confianza de alguien una y otra vez. Yo lo vivo a diario. En el ministerio tengo personas que les he entregado mi confianza y la defraudan y les decimos no hagan esto, no hagan esto, hagan esto y hacen lo contrario. Siempre pasa. Pero el amor cuesta, el amor cuesta, el amor cuesta paciencia, cuesta perdón y cuesta muchas otras cosas. Entonces volvamos al Éxodo, a la palabra que leímos en el Éxodo. Lo bueno que nos comunica la Biblia es que Dios nos sigue amando
incluso cuando Él castiga nuestra culpa. Cuando Él permite que la consecuencia de nuestro error y de nuestro pecado pase, Él nos sigue amando. Dios no deja de amarnos. Dios ama al culpable y ama la justicia. Entonces, hay un dilema entre el amor y la justicia. No, no existe un dilema. El dilema que existe es sobre el pago de esa justicia. ¿Quién pagará por esa justicia? Pues en aquel tiempo, cuando Jesús no había venido, el pueblo pagaba. Hoy nosotros somos afortunados porque Jesús pagó. Y ahí es donde sacan la acusación del abuso de Dios sobre su Hijo, lo cual es falso. Dios no ha abusado sobre su Hijo. A ver, ¿qué tal si mañana mi hijo, cuando sea un adulto de 33 años, ve que yo me estoy muriendo de hambre y para que yo no muera de hambre, él se va a trabajar a una nación donde le pagan muy bien, pero está en riesgo su vida y muere? ¿Yo soy el culpable? ¿Yo esclavicé a mi hijo? ¿Lo mandé a trabajar? ¿Lo obligué y me cogí su plata? ¿Soy un pícaro ladrón? No. Él decidió en el amor en su corazón de hacer esto por su Padre. Jesús decidió hacer esto por ti y por mí y por la humanidad entera. Hay dos razones por las cuales la cruz no es un abuso y hoy voy a hablar de ellas. La primera razón: Jesús no es el niño de Dios. Jesús es Dios. Jesús no es el niñito de Dios, el bebé de Dios. No, Él es Dios. Jesús es Dios hecho hombre. Cuando las personas escuchan el título de Hijo de Dios, automáticamente hacen la relación infantil. Mire lo que dice Marcos 1:1. La Biblia, el Evangelio. Marcos capítulo 1, verso 1. Comienzo del Evangelio de Jesucristo, el Hijo de Dios. Ahí comienza el Evangelio de Jesucristo, el Hijo de Dios. Y si usted lee esa escritura se da cuenta cómo comienza. Esta escritura nos da la importancia del lenguaje de la escritura bíblica, porque en español y en inglés actualmente esa traducción en el español, cuando usted habla el hijo de Pedro, el hijo de María, si usted en inglés busca la palabra child, se refiere a un niño. Si usted busca en español la palabra hijo, la primera definición que viene sobre el sujeto es sobre un niño y después sobre el que ha nacido de una madre. Entonces, en ese idioma antiguo era diferente. Un pensador griego o hebreo del primer siglo pensaría de esta manera, diría esto como aparecerá ahí en sus pantallas: hijo de no significa descendencia de él, significa esencia de él. Los hijos no son descendencia, los hijos son esencia. ¿Qué llevan sus hijos? ¿Qué es suyo? Todo: cromosomas, células, hábitos, hasta las mismas mañas que aprenden de uno. Son esencia. Ellos no son descendencia, son esencia. Jesús era la esencia de Dios y es la esencia de Dios porque Él es Dios. Hijo de Dios en aquel tiempo, como lo pueden ver en la siguiente ayuda, si quieres ponerla de la moneda que aparece ahí. Hijo de Dios comunicaba prominencia, no linaje. Nosotros relacionamos todo con el abolengo de linaje, mis herederos, mi descendencia. No, es la esencia. Y déjeme darle un ejemplo. Esa moneda que usted ve ahí en las diapositivas es la moneda de César Augustus, así como lo ve en la cara derecha, dice César Augustus. Es una moneda aproximadamente del año 30 antes de Cristo. Perdón, después de Cristo, del año 30 después de Cristo. Y ahí está la cara del emperador César Augusto. Esa pequeña frase que usted ve al otro lado, en la otra cara de la moneda, dice Divis Filius y significa hijo de Dios. A César Augusto se le llamaba hijo de Dios. Por eso, aquí tenemos una relación con Roma que nos toca romper en nuestra mente, porque el Hijo de Dios, que se nos enseña culturalmente a los que fuimos descubiertos por aquellos reyes,
traemos en alguna forma este pensamiento. Más tarde, Tiberio, que fue emperador en el 14 al 37, después de Cristo, en el año 14 al 37, fue aceptado igual, y la moneda tenía su cara y decía lo mismo, y decía Dominus ad Deus, maestro y Dios. Este ya no se llamó hijo de Dios, sino se puso Dominus et Deus, maestro y Dios. Esos títulos eran normales en esa época porque eran títulos sociales, pero la diferencia es que esos títulos sociales no se los daban a niños, sino a adultos que tenían cierto poder. Cuando la Biblia habla de hijo de Dios, está hablando de un adulto que se ha manifestado con poder. Literalmente esa es la explicación. Entonces, cuando a nosotros la palabra de Dios nos dice el hijo de Dios, no nos está hablando de un bebecito tierno, o de un niño tierno, o de un ser tierno, además de eso, porque es tierno. Nos habla de algo más grande, nos está hablando de un maestro, nos está hablando de la esencia de Dios, nos está hablando de un adulto que tenía un título preeminente porque había mostrado su poder. Entonces, Cristo era el Hijo de Dios porque era la esencia de Dios y porque tenía poder. ¿Está conmigo? Esa es la única verdad. La segunda razón, entonces eso nos permite entender que la cruz no es abuso infantil. Entonces a la cruz no fue un niño, no fue un child, no fue un hijito, fue un adulto, fue una decisión voluntaria que en la época era considerado hijo de Dios porque era esencia de Dios y porque además mostró su poder. La razón 2 es que Jesús no fue abusado por Dios. Y déjeme explicarle por qué. Porque esto está escrito en Filipenses 2, 5 al 8. Y dice, la actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús, quien siendo por naturaleza Dios, no consideró ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Por el contrario, se rebajó. ¿Cómo? ¿Cómo se rebajó? ¿Qué dice ahí? Voluntariamente se rebajó, tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos, no igual, semejante. Él era esencialmente Dios, no podía ser igual porque no podía abandonar su naturaleza de Dios. Allí, semejante a los seres humanos, y al manifestarse como hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Cuando nos detenemos y estudiamos este pasaje, entonces encontramos 4 verdades. Estas son las 4 verdades que están en su pantalla. La primera, Jesús se humilló a sí mismo. Jesús decidió humillarse a sí mismo, como lo dice esa palabra. Jesús se hizo un siervo. Un siervo es un servidor. Un siervo es una persona que está a la disposición de los demás, al 100%, no cuando puede o cuando le conviene, sino al 100%. Jesús escogió la obediencia en vez de sus criterios personales de cómo la vida debía ser. Jesús decidió ser obediente, obediente al propósito para el cual Dios lo envió, el Padre. Y Jesús tenía algo que no está en esta porción de la Biblia, pero que se lo voy a leer en la siguiente, que dice, Jesús tenía el gozo, el gozo. Y vemos esto en el libro de Hebreos. Es decir, Jesús cuando tomó esa decisión voluntaria estaba lleno de gozo, porque Él después de llorar y decirle, Padre, pasa de mí esta copa, Él se llenó de gozo y lo hizo con alegría. Así como usted, cuando usted da sus ofrendas, cuando usted le da a Dios, usted da con alegría. Cuando usted alaba a Dios, alaba con alegría. Cuando usted está en la prueba, alaba. Cuando usted está en la alegría, alaba. Cuando está pasando por donde pase, alaba y se alegra y está con el gozo del Señor. ¿Sabe por qué? Porque la palabra dice que el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Y así debe ser. Hebreos 12, 1, 2 dice lo siguiente, y esta es la razón por la que podemos comprobar que Jesús estaba gozoso, estaba alegre de hacer lo que hizo por ti y por mí. Dice, por tanto, también nosotros que estamos rodeados de una multitud tan grande de testigos, despojémonos del lastre que nos estorba. Es como llama la Biblia, el lastre que nos estorba. Los pensamientos que nos estorban, nuestras ideas humanas, nuestros agregados que le ponemos a la palabra, esas extensiones interpretativas que nos encanta agregarle a lo que la Biblia dice, en especial del pecado que nos asedia. Y corramos, con perseverancia la carrera que tenemos por delante. La perseverancia vence lo que la dicha no alcanza, decía mi abuela.
Cuando tú eres constante, las cosas salen. Si tienes un árbol que es así de ancho en el patio y lo tienes que tumbar y en un día no puedes, con una chita todos los días le das 5 hachazos, así, y al año ya el árbol se cayó. Eso es perseverar. Dice segundo, fijemos la mirada en Jesús, el iniciador y perfeccionador de nuestra fe. ¿Quién? Y ahí está la clave, por el gozo que le esperaba, Jesús sabía que la alegría más grande iba a ser salvar a la humanidad, porque lo iba a llevar a estar allá en el trono sentado, y soportó la cruz menospreciando la vergüenza que ella significaba, y ahora está sentado a la derecha del trono de Dios. Mis amados, Jesús en la cruz es la única forma en la que la justicia y el amor se mantienen juntos. Sin Jesús, el amor y la justicia serían cosas separadas. Jesús vino a unir el amor y la justicia. La justicia sin amor es injusta y el amor sin justicia no se puede ejercer, porque el amor cuesta. El amor cuesta. El cristianismo, para que ustedes lo sepan, es la única cosmovisión que tiene amor y justicia. Justicia que alguien debió haber pagado, pero la pagó alguien por ti. Justicia incondicional, donde las personas culpables son amadas, a pesar de que son culpables, son amadas por Dios. En el cristianismo, los culpables tenemos a alguien que nos ama, y es Cristo Jesús. Es Dios el que nos ama. En el cristianismo, los que merecemos culpa somos amados, no somos rechazados, no somos alejados. Pero el karma, los que creen en el karma, los que les encanta todo el karma, esos que un día están aquí y otro día están leyendo el horóscopo, esos que un día están leyendo la Biblia, pero al otro día están leyendo a Walter Mercado y sus amigos, esos que un día vienen a la iglesia, pero luego se van por acá donde que le lee las cartas acá, ¿cómo es que llama? El colombiano ese que lo roba. Me da pesar, pero pues tengo que decirlo, es un colombiano, me da vergüenza. Bandido, allá les roba, les echa un poco de riegos y de vainas y listo, y vaya, y eso lo sopla y eso salen, ahora sí, ahora sí. El karma tiene algo de justicia y le muestra lo mejor lo que viene, porque incluye adivinación y percepción positiva. Pero ¿sabe qué pasa? El karma no tiene amor, es cruel, es cruel, es cruel. La posmodernidad es amorosa, pero en extremo, porque no hay nada malo, no hay nada malo. Yo soy ciudadano. Toda esa gente que quemó carros, que saqueó tiendas, dice son mis derechos civiles. No, señor, usted violó los derechos civiles de los que no hacemos eso. Usted cometió fue un crimen, usted vino a traer caos, eso es anarquía. El posmodernismo es lo más cercano a la anarquía, a no reconocer la autoridad. Y la primera autoridad es Dios. La primera autoridad es Dios. Por eso es que si alguno de ustedes los veo allá en las protestas, acuérdese que le voy a tomar la foto y voy a ir a su casa y se la voy a mostrar y le voy a decir, no vaya por allá, quédese en la casa, confíe en el Señor, ore. Eso es lo que lo invito a hacer. El Islam ama la justicia. En el Islam un ladrón roba y le mochan la mano, y si vuelve a robar le mochan la otra. Ama la justicia, pero no ama al que comete pecado. Lo destruye, le quita las manos, lo castiga horriblemente. El budismo tiene mucho amor, pero por uno mismo. O sea, es egocéntrico. Entonces, si usted es de los que todo es de para adentro y no de para afuera, así como muchos que eso, no, pastor, es que yo ya no crezco, yo no sé, yo no crezco, por aquí en esta iglesia ya no crezco, yo no sé. Pues ¿qué va a crecer si todo lo quiere para usted? Todo se lo come, barril sin fondo, nada lo llena, nada lo sacia. Es un odre viejo, tiene un roto y por ahí se va todo el vino nuevo que le echamos. Hay que considerar que el cristianismo es la única visión del mundo que sostiene que el amor es incondicional. Y ahora les voy a hacer una pregunta. Después de haberles dicho esto, entonces, ¿quién es el injusto? ¿Dios? No, ¿verdad?
Pero les voy a hacer una pregunta. ¿Quién mató a Jesús? Roma mató a Jesús. Roma mató a Jesús. Los romanos asesinaron a Jesús. Los romanos lo mataron a pedido de los judíos. Y Jesús podía detenerlos, pero ¿sabe qué hizo? Lo permitió por amor. ¿Quiénes son los culpables de la muerte de Jesús? Los romanos. ¿Y quiénes más? Los judíos. Ahora, si usted se encuentra a un romano en la calle, no le vaya a dar un calvazo hoy. Ámelo, porque ya Jesús pagó el precio por ellos también. Si esos se arrepienten y se vuelven a Él, son recibidos en amor. A los judíos también los acepta cuando se acercan. Hay infinidades de testimonios que ustedes ven en YouTube de judíos que se han convertido al cristianismo. Y el Señor los acepta. Pero ¿quién mató a Jesús? Los romanos y los judíos. ¿Quién permitió? Jesús. Porque Él es Dios. Y Él voluntariamente decidió pagar por ti y por mí el precio de sangre. Ahora, con esto dicho, y esta verdad clara y dicha públicamente, tenemos que aceptar la verdad del Evangelio. Y esta es la verdad del Evangelio. La muerte de Jesús es lo único que repara nuestra relación con Dios. Si Jesús no hubiera muerto, no se hubiera reparado nuestra relación con Dios. Tus pecados seguirían siendo tan graves que ni el arrepentimiento podría cambiarlos. Y hubieras tenido no sé cuántas vacas, marranos que matar o hijos que ofrecer para pagar por ellos. Pero es gracias a Jesús que tú y yo hoy estamos de una buena vez conectados con Dios. Jesús hizo esto para que esa ruptura no afectara más. Y esta es la conclusión. Y con esto terminamos y quiero invitar a los que adoran para cerrar con una canción. Y dice así: es oportuno reparar tu ruptura con la verdad. Quiero que te pongas de pie y pienses, ¿qué es lo que tienes roto en tu vida? ¿Qué es lo que se ha roto en tu corazón y en tu relación con Dios? ¿Qué es lo que tienes roto con alguna persona en la humanidad? ¿Qué es esa cosa que tiene rota la persona con la que no te llevas bien o con la que no te entiendes? ¿Qué es eso que te tiene roto, que te tiene dividido en dos, que no te permite a ti avanzar? Porque la verdad de la palabra de Dios, la verdad de la palabra de Dios es la que finalmente va a terminar ayudándote. Oremos, cerremos nuestros ojos. Señor, te damos gracias, Dios. Hoy queremos orar, Dios, por todo lo que nos ha roto y nos ha rasgado el corazón. Todo lo que ha destruido nuestra mente, los pensamientos equivocados acerca de ti. Los dilemas, Señor, en los que a veces nos metemos queriendo buscar respuestas. Queriéndonos meter allá y enredarnos en esas respuestas. Hoy queremos poner en tus manos, Señor, nuestras vidas. Y pedirte perdón, Señor, cuando tenemos un pie aquí y otro pie allá, y cuando nos dividimos en dos decisiones y no tenemos el carácter, Señor, de confiar en lo que tú nos dices y hacer las cosas como nos dices. Señor, oramos hoy por la humanidad entera y por nosotros mismos, Señor, porque necesitamos aprender que no debemos pagar mal con mal, como lo dice Romanos 12:17. Más bien tenemos que hacer el bien delante de todos. Y en el verso 18 dice que sí es posible. Y en cuanto dependa de nosotros, vivamos en paz con todos.